Titula Buscando a Jesús. Si lo tenemos, vamos a cantar. De mi pobre ciego soy, nada puede mi valer, y a tu cruz ansioso voy. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a abrir nuestras Biblias ahí en el Evangelio de Juan. Capítulo 6. Y vamos a seguir hablando de temas que tienen que ver con la palabra de Dios. La intención es de que podamos retener al menos el concepto principal de
cada predicación que hemos dado, que hemos escuchado, que primero vimos la palabra velada, luego vimos la palabra sin humedad, y luego vimos la palabra revelada. Hoy vamos a ver, dura es esta palabra. En el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 60 al 61, que dice ahí la bendita palabra de Dios. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Así que hemos estado viendo pues temas relacionados con la palabra de Dios para no perderle mucho, o con la intención de retener un poco más lo que se medita específicamente cada primera de la semana. La palabra que dice aquí, la palabra dura, es skleros en el griego, que significa rigurosa o severa. Muy rigurosa, dicen ellos, es esta palabra. Y la palabra oír es akuo, que es entender, escuchar y o obedecer. Para quien la escuchó, esas palabras del Señor Jesús, que obviamente tienen relación con el pan de vida, diciéndoles a ellos que el que coma de su carne y el que beba de su sangre tendrá vida eterna. Y ellos dicen, al escuchar esto, dicen: dura es esta palabra, muy severa, muy drástica. ¿Quién la puede entender? ¿Quién la puede obedecer? ¿Quién puede hablar de ella? Porque venían con la comodidad de escuchar de la ley de Dios dada a Moisés, y escuchan un cambio radical en cuestión de la fe y en cuestión de cómo agradar a Dios y en cuestión de cómo tener la eternidad, y les cayó como un balde de agua fría. Muy duro es esto, muy complicado, como que no nos gusta esa palabra. Habrá quien la pueda escuchar, habrá quien la quiera obedecer, mencionan ellos. Nosotros escuchamos mucha palabra de Dios y todo depende cómo la recibamos. Vamos a decir lo mismo que ellos, o vamos a decir lo que más adelante dicen los apóstoles. Todo depende de cómo lo veamos, porque realmente la palabra de Dios en su planteamiento de salvación no es difícil de entender, pero de acuerdo a cómo uno esté viviendo, o lo hace difícil, o lo hace muy severo, o lo hace muy duro el mensaje. Aprovechando el mensaje de la mañana, que para muchos es duro ese mensaje, de acuerdo a cómo esté cada uno. En la mañana se nos decía: el día viene, el día del juicio, donde los injustos, donde los que no se preparen, pues van a ir a una condenación eterna, y los que se preparen van a ir al cielo eterno. El que quiere vivir en pecado, en la carne, en disolución, se espanta, dice: dura, Dios, ¿por qué tan severo? ¿Por qué no hay una opción intermedia? ¿Por qué así tan drástico? O sea que, o una cosa o la otra. Pero analizándolo bien fríamente, pues no es difícil de entenderlo. Pero muchos, como la catalogan o la califican de esa manera, se les hace dura esa palabra, se las hace muy severa. ¿Quién de nosotros no ha platicado con un incrédulo y les dice lo que dice el Evangelio de Juan capítulo 3? Dice: el que cree en el Señor Jesús tiene vida eterna, el que no, ya es condenado. Y empiezan a cuestionar: o sea que Dios quiere que yo a fuerza esté con Él, o sea que Dios esto. Pues muy duro es eso, muy inflexible es Dios. Pero aquel que tiene la intención de salvaguardar su alma en el cielo eterno, no lo ve difícil, lo ve todo lo contrario. Es algo sencillo.
¿Crees en el Señor Jesús? ¿Tienes vida eterna? ¿No crees? ¿Tienes condenación? Así de simple. Pero lo que vamos a ver hoy es, ¿a quién le parece dura esta palabra? Esa es la pregunta sobre la cual sacaremos 4 asuntos. ¿A quién le parece dura el mensaje en la mañana? ¿A quién le parece severo el mensaje en la mañana? ¿A quién le parece muy estricto que el Señor nada más haya 2 caminos? Que nada más haya 2 opciones, que la única manera de llegar al cielo es por la obediencia misma, por la sumisión a la palabra, por la obediencia cuadrada a la palabra de Dios, es plena, completa. Porque si yo escucho el mensaje en la mañana y yo en mi mente estoy diciendo, pues qué injusto Dios, no me da una opción a mí para llegar a ser agradable a Él, significa que yo estoy haciendo esa palabra dura. Porque aquí vemos que quien dijo o que le da ese calificativo de dura es esta palabra son los discípulos que estaban escuchando. Ellos dijeron, nunca dice el Espíritu Santo, dice que la palabra es dura, nunca dice que Dios en su palabra es dura, o nunca dice que es algo severo la palabra de Dios. Si comparáramos con lo que dice el salmista, que cuán dulces y cuán deseables son los mandamientos de Dios y la palabra de Dios, o lo que dicen los profetas en el Antiguo Testamento, que vi el mensaje, vi la palabra de Dios y se me hizo dulce y lo comí. ¿Por qué? Porque hay esa personalidad de que la propia palabra a algunos les parece dulce y a algunos les parece dura. Luego que vamos a ver esto con el contexto que tenemos aquí, el contexto que sigue. Vamos a ver en qué posición estamos nosotros cuando escuchamos un mensaje. ¿Se nos hace muy severo? ¿Se nos hace muy drástico? ¿Se nos hace muy duro? ¿Se nos hace muy riguroso? ¿O lo entendemos de otra manera? Porque, vuelvo a mencionar, hermanos, el calificativo lo hace el que oye. El que oye juzga la palabra a cómo lo entiende o a cómo quiere vivir. Si yo quiero vivir en estos días, que hay mucha tradición y costumbre aquí en México, y se me hace muy duro a mí, muy drástico, que el Señor me quiera encajonado en la iglesia, en la oración, en la palabra, y no me permita cuestiones del mundo, si me hace drástico. ¿Por qué lo veo duro? Porque quiero vivir conforme a la carne. Por eso vamos a ver a quién le parece dura esta palabra. Y pues lo primero es al hombre que está en el mundo, al hombre mundano. Todo eso le parece una locura. Dice por allá la carta a los Corintios de que el hombre natural no puede discernir las cosas espirituales porque sabe discernir espiritualmente. La primera carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 2, versículo 14, lo dice así: el hombre que está en el mundo, uno le habla del infierno y del cielo y hasta se ríe. No es cierto, no lo creen. Entonces no lo pueden entender, no lo pueden aceptar, no lo pueden creer, porque se les hace duro. Si uno escucha el mensaje en la mañana, va a haber un día del juicio, donde será de castigo o donde será de bienaventuranza, depende de lo que cada uno haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Aquel que se le hace muy duro eso, muy severo eso, no se va a poner a preparar para eso. Simplemente o no lo va a creer, porque dice aquellos que el mensaje que el Señor Jesús les decía acerca del pan de vida, consideraron que era muy dura esa palabra. Dice, ¿quién la puede entender? ¿Quién la puede aceptar? ¿Quién la puede creer? ¿Por qué? Porque no les convenía, porque no era de su agrado. Aquel que está en el mundo no le conviene escuchar que va a haber un día donde cada uno va a dar cuentas a Dios de lo que ya uno ha hecho. Mejor prefiere evadir o evitar todo ese tipo de conocimiento para seguir viviendo su vida como la está viviendo. Obviamente que el primero es el hombre que no es cristiano, el hombre que no tiene en cuenta a Dios, el hombre que no tiene nada de espiritual, el hombre que piensa en esta vida presente, el hombre que piensa en el cuerpo, en la carne, en el mundo, en la diversión. A ese hombre la palabra de Dios le parece muy dura y juzgan y critican. Yo escuchaba una vez a uno del mundo criticar mucho a Dios, juzgar mucho a Dios. Le digo, ¿tú crees en Dios? Dice, no creo en Dios es esto. ¿Y por qué lo criticas si no crees en Dios? Al momento que lo estás juzgando es porque estás
peor que la Biblia, que hay contradicciones. ¿Para qué decir que hay contradicciones si no crees en lo que dice aquí? Entonces, más bien sí crees, pero te opones a lo que está escrito. Porque tú quieres que la Biblia sea un libro fácil para la vida carnal y para la vida mundana. Es lo que tú quieres. Encontrar una excusa en la Biblia para seguir viviendo tu disolución, tu embriaguez y todo lo que haces. Pero la Biblia te limita a todo eso y te pone en un lugar de santo, de santidad, y no te agrada. Entonces juzgas y criticas a Dios. Tú te entiendo porque no tienes al Espíritu Santo. Uno te entiende porque tu pensamiento es carnal. Y a ti se te hace muy complicado y muy duro y muy severo el que Dios en su omnipotencia y en su justo juicio determine que va a haber un día en el cual a quien va a pagar uno conforme a lo que haya hecho, o va a recibir, mejor dicho, uno lo que haya hecho mientras estaba en el pueblo, o sea bueno o sea malo, o sea para el cielo o sea para condenación. Y aquí se te hace muy duro eso, muy severo, porque sabes de antemano que lo que estás haciendo es incorrecto. Por ello, al primero que le parece dura, esta palabra es al hombre del mundo. Pero aquí lo que resulta, en el versículo 60, dice, muchos de sus discípulos, es decir, seguidores del Señor Jesús, se oponían a esto. No era del mundo, quisimos poner este punto del mundo porque, pues, por lógica. Pero aquí estamos hablando ya de seguidores, que tal vez con un tiempo que lo habían visto, y si lo estaban siguiendo, habían visto sus señales, su bondad, su misericordia. Pero eso sí les gustaba. Sí les gustaba que los alimentara, sí les gustaba que les diera, sí les gustara que los sanara. Pero cuando les da una indicación, una doctrina, una enseñanza, dicen, no, esto es muy difícil. ¿Quién lo va a oír? ¿Quién te va a entender? ¿Quién te va a creer esto? No. Por ello, ¿quién le parece dura esta palabra? Le parece dura al discípulo, así con esas, entre comillas, al discípulo que no cree. ¿Y habrá cristianos que no creamos? Si lo hay, hermanos, si lo vemos. Si en la mañana la palabra fue directa, concisa, clara, y no nos preparamos, es porque no creemos que va a llegar el día de juicio. O es porque no creemos que Dios nos va a dar la condenación. Es porque falta creer. Estoy aprovechando la base de lo que se dijo en la mañana para que, cómo lo analizamos en la mañana. Porque lo que le entendemos depende de cómo lo entendamos. Si puede ser que no lo entendamos porque no nos guste, entonces no lo vamos a entender, entonces no lo vamos a creer, entonces no lo vamos a aceptar, entonces no me voy a preparar, no me importa porque no creo en lo que escuché, no creo en lo que dice la Biblia. Aquí había un grupo de discípulos que no creían en todos los que le seguían al Señor Jesús. Habrá en la iglesia creyentes que no creemos, porque puede ser que yo crea lo que me conviene nada más. Puede ser que yo crea lo que se me permita cierta libertad para la vida. Puede ser que yo crea que me haya perdonado y que tengo la esperanza de la vida eterna ahí. Pero lo que no creo es de que tengo que tener una vida de santidad. Por eso no me conviene. Entonces digo, no, esa vida de santidad dura es esta palabra. ¿A poco va a haber alguien que sea así? Ese es mi pensamiento. ¿Por qué? Porque no creo. Es que no se trata nada más de creer en ciertos pasajes bíblicos. Se trata de creer en toda la escritura. Si hemos creído que tenemos el perdón de la salvación, tenemos que creer que Dios demanda santidad en todo el camino que estamos caminando, que estamos recorriendo para llegar a su presencia misma. Pero aquí había discípulos que no creían. Dice el versículo 63 y el versículo 64 de ahí mismo del Evangelio de Juan capítulo 6. Dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de ustedes que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que creían y quién le había de entregar. El discípulo que no cree es porque vive más en la carne. El cristiano, pues nosotros estamos en la actualidad. El que no cree en el justo juicio de Dios y que va a ser condenado si anda en pecado, es porque no cree. Y no cree porque no le conviene. Y no cree porque quiere vivir más en la carne, quiere vivir más en el pecado, en la disolución, o a lo mejor no en el pecado tanto carnal, pero también es muy negligente en las cuestiones espirituales, es muy apático, o es muy flojo, o somos muy flojos. No me gusta la iglesia, no me gusta leer, no me gusta orar, no me gusta hacer nada. No ando en pecado carnal así,
fuerte como pensamos nosotros, pero tampoco voy a la iglesia. Pero uno no se da cuenta que por eso también está pecando. Uno se da cuenta que también por eso uno puede ser condenado. Ahí es cuando uno dice, no, dura es esta palabra. O sea que de nada sirvió el bautismo, o que de nada sirvió la confesión, o sea que no sirvió de nada, tengo que hacer todas esas cosas. ¿Por qué? Porque se nos hace dura. Se nos hace duro el mensaje, se nos hace drástico, se nos hace severo. Y ahí entra la omnisciencia del Señor Jesús, que Él sabe quién cree. No basta con decir tengo fe, no basta con decir yo creo, hay que demostrarlo. Dice la carta de Santiago, ¿podrá la fe salvarle? Si tú me dices, a ver, muéstrame tu fe sin obras, yo te muestro mi fe por las obras, y hace una pregunta, ¿podrá la fe salvarte sin obras? ¿Podrá la fe salvarnos sin que yo venga? ¿Podrá la fe salvar sin que yo estudie? ¿Podrá la fe salvar sin que yo obedezca? Así yo puedo decir, soy hombre de fe. Pero la fe que yo mismo digo no me puede salvar, porque tiene que ir acompañada de lo que creo. Y si no obedezco es porque no creo. Y si no vengo es porque no creo. Entonces Dios me dice, no te dejes de congregar. Duras esta palabra, Dios. ¿Por qué me dices esto? ¿Por qué? Porque va en contra de mis gustos, de mis afines. Y significa que no creo lo que menciona aquí. Porque lo que dice el versículo 63 dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu, son vida. Pero yo quiero vivir más en la carne. ¿Cómo es que no aprovecha? Me estoy disfrutando, estoy gozando. Sí aprovecha. Pero cuando el Señor Jesús nos dice, es que tu vida tiene que ser más espiritual. Entonces, cuando no lo hago, es porque no creo. Si yo no vengo constantemente a la iglesia es porque no creo. Y tal vez cuando escucho esto se me hace duro. Eso lo dices tú, hermano, porque la Biblia no lo dice. Yo no lo digo, lo dice la Escritura. Hay algunos que no creen, de los que estemos aquí tal vez. Porque no vas a estar aquí también. Hay que ser obediente al mensaje, a la palabra de Dios. Para que no le demos ese calificativo de que la palabra es dura. Para que modifiquemos la forma de percepción de la palabra. Porque cuando se nos hace duro algo, cuando se nos hace severo algo, es cuando somos muy inmaduros. Porque la incredulidad en un cristiano, puede ser por inmadurez, puede ser porque sea todavía niño. Porque yo me acuerdo que en los años, cuando yo adolecía algo, es decir, cuando era adolescente, lo que me decía mi papá y mi mamá se me hacía muy duro, muy severo. ¿Qué quieres? ¿Que me humille? ¿Qué quieres que haga esto, papá? Mira lo que quiere. ¿Cómo quiere mi papá que yo lo haga? ¿Cuándo lo entiende uno? Hasta los 40, 50 años, cuando empieza uno a madurar. Pero en ese tiempo era uno inmaduro, era uno infantil, era uno niño. ¿Por qué? Porque quería hacer sus caprichos, quería hacer lo que uno quería. Llegaba papá y decía, no, esto es así, mamá tampoco. Y uno se enojaba, se enardecía. Cuando uno escucha un mensaje de la palabra de Dios que no me gusta y que yo me empiezo a llenar de molestia, es porque soy inmaduro. Y esa inmadurez me está dando un calificativo por parte de la palabra de Dios de incrédulo, a pesar de que me he bautizado, a pesar de que era seguidor de Jesús. Sigo siendo un incrédulo, no creo lo que dice la Biblia. ¿Cuántas veces lo hemos mencionado, hermanos? ¿Cuántas veces lo hemos mencionado? Lo que dice Hechos 5. Si uno le miente al Espíritu Santo, ¿qué le pasó allí a Ananías y Zafira? ¿No murieron en forma inmediata por mentir al Espíritu Santo? Es decir, si yo le miento al Espíritu Santo, como en la mañana que me dicen, hermanos, a las 5 nos vemos, amén. Estoy diciendo así sea. Y si no vengo, no le estoy mintiendo al hermano, le estoy mintiendo al Espíritu que lo hace hablar. Pero si yo no creo que me va a pasar, que yo voy a morir espiritualmente hablando, físicamente no, hasta que el Señor quiera. Pero que puedo morir espiritualmente hablando, no lo creo, me voy a pasar mentir al Espíritu Santo, a la iglesia, a lo que es la hermandad. Cuando le miento al Espíritu Santo, cuando le miento a alguien que tiene el Espíritu Santo. Pero si yo no creo que muero espiritualmente, voy a seguir así igual. ¿Por qué no creo? Si la Biblia lo menciona, si ahí está, no es una palabra de adorno, es una palabra para exhortación, es una palabra para enseñanza. Pero ahí se va a determinar lo que creo o lo que creo. Porque a veces me llevo
vivo conforme a la conveniencia de la carne. Y a pesar de que yo sé que la carne se va a podrir, se va a gusanar, se va a hacer polvo, me sigue mandando. Y sigo yo viviendo conforme a la carne. Porque la escritura es fácil en la medida que uno cree. La escritura se entiende en la medida que uno vive. Tengo la meta de lo que es el cielo, lo entiendo y lo voy a hacer. Pero tengo la meta en lo que es la vida presente, me molesta. Me molesta en la mañana que me hayan dicho que solamente hay dos caminos. O me preparo para el cielo o no me preparo para la condenación. Y me molesta, dura es esta palabra. ¿Por qué? Porque no creo. No creo lo que viene de mí. Creo nada más lo que me conviene. Y por eso dice la Biblia que a quien le parece dura es al discípulo que no cree. También a quien le parece dura es al discípulo inestable. Dice el versículo 66 de Juan 6. Capítulo 6 del Evangelio de Juan, versículo 66. ¿A quién le parece dura la palabra del Señor Jesús? Al discípulo que es inestable. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Porque lo que le dijo el Señor no les gustó. Así que si en la mañana yo escucho algo que no me gusta, yo no vengo porque no me gusta. O sea, me tiene que gustar. Me tiene que dar por mi lado amable. No me hablen, no me confronten de pecado, no me digan que estoy mal, díganme que estoy bien, díganme que Dios me ama, díganme que Dios puedo seguir pecando y me sigue amando, es lo que quiero escuchar. Pero cuando escucho algo que no me conviene, me voy. Y a veces no nada más porque escuche uno algo la palabra, hermanos, a veces por una conducta de alguien. Eso es que uno está buscando un pretexto para irse. Aquí, desde que escucharon esto se fueron. ¿Por qué se fueron? ¿No les gustó lo que les dijo el Señor Jesús? Desde un principio eran inestables, solamente buscaban un pretexto. Es como en un matrimonio, el hombre que es adúltero, no es adúltero porque se le presentó una oportunidad, es adúltero porque siempre lo fue. No porque es que se presentó la oportunidad, no puedes echarla, no. Es que siempre, en la mente siempre hubo eso. Porque pues oportunidad siempre va a haber. También en las cuestiones espirituales, uno es inestable cuando busca uno un error, un defecto de lo que es la palabra de Dios. Y en esa condición, en esa personalidad, la palabra que escuche yo, que no me guste, me voy a ir. O no me voy a ir, pero no la voy a oír, no la voy a obedecer. Por eso se dice, ¿quién la puede oír? Puedo estar sentado y puedo estar escuchando lo que no me guste, cierro el oído, endurezco mi corazón, como ya hemos visto de otros temas referente a la palabra. Cuando no se tiene humedad, por ejemplo, cuando se endurece el corazón. Hemos mencionado eso, aunque esté escuchando, aunque esté aquí, y aunque el mensaje sea lo más explícito, lo más claro, lo más directo, pero como no me gusta, entonces yo cierro el corazón, cierro el oído y no acepto la palabra. O no me gusta quien está hablando. ¿Por qué? Porque soy inestable, porque no veo al Señor Jesús, porque no veo su gloria, porque no veo la mía, porque no veo mi eternidad, solamente veo lo que me conviene en este momento. Y esa situación de inestabilidad va a ser reflejada. Vengo un día, dos no, de repente si vengo. Cuando no estoy constante en la iglesia, es que soy inestable. ¿Por qué soy inestable? Porque no estoy aceptando como palabra buena, como palabra, lo que es el mensaje para mi beneficio. ¿A poco Dios nos dice algo para que nos perjudique? Si nuestros padres no nos lo decían, y dice Dios, si ustedes siendo padres, siendo malos, les dan a sus hijos lo que ustedes consideran que es lo mejor, ¿cuándo más el Padre que está en el cielo dará el Espíritu Santo? Dios en su palabra no nos pone algo para molestarnos, no nos pone algo para que uno se enoje, nos pone algo para enseñanza, para aprender y para llegar al cielo, porque lo que Él quiere es que estemos eternamente en el cielo. Pero hay que demostrarlo, hay que creer, no ser como estos discípulos que no creían, solamente estaban por conveniencia, porque veían los milagros, porque les daban de comer y eran inestables. Cuando escucharon lo que no les gustó se fueron, o cuando pasó algo que no les gustó se fueron. Aquí venimos a la iglesia no a hacer cosas que nos gusten, aquí venimos a la iglesia a agradar a aquel que envió a su Jesucristo a morir por nosotros. A eso venimos, no a agradarnos a nosotros mismos, tampoco a agradarnos unos a nosotros,
sino agradar a Dios. Dice el apóstol Pablo, si yo agradar a los hombres, pues ¿qué soy? ¿A quién vengo a agradar? Vengo a agradar al Señor, con mi conducta, con mi forma de sentar, con mi forma de abrir la Biblia, con mi forma de cantar. Pero a veces resulta que ¿qué va a pasar a cantar el hermano? No, a ese hermano no lo sigo y no estoy cantando. ¿Por qué? Porque no me gusta que yo vaya siguiendo a ese hermano. Si no estoy agradando al hermano, estoy agradando al Señor. Es porque soy muy inestable, porque algo no me gusta. Algo no me gusta lo que estoy viendo, lo que estoy escuchando, y eso trae como resultado que sea inestable. Y la palabra o lo que hacemos nosotros se me hace severo, se me hace duro, y no lo acepto, no lo puedo oír, no lo puedo entender, no lo puedo creer, no lo puedo aceptar. Pero hay un grupo, hermanos, hay un grupo muy reducido, que no le parece dura esta palabra. Hemos visto, lo estamos viendo como título, dura esta palabra. La pregunta es: ¿a quién le parece dura? ¿Le parece dura al hombre mundano? ¿Le parece dura al discípulo que no cree? ¿Le parece dura al discípulo inestable? Pero no le parece dura al discípulo escogido. A él no le parece dura. A él le parece palabras de vida eterna. ¿Qué dijo el apóstol Pedro? Porque le dice el Señor Jesús: bueno, todos se fueron. Se fueron los del mundo que me seguían por una cuestión. Siguieron los que no creían, se fueron los inestables. ¿Ustedes también se quieren ir? Dice: ¿a dónde iremos, Señor? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Las palabras que al inestable, que al incrédulo, que al mundo le parece severo, duro, complicado y no lo puede creer, al que es escogido, al discípulo escogido, le parecen palabras de vida eterna. ¿Qué nos pareció en la mañana, hermanos? Seamos sinceros, palabras de vida eterna o duro. ¿Qué nos parece Hechos 5, palabras de vida eterna o duro? ¿Qué nos parece Juan cuando dice que cree ya tiene la vida eterna y el que no cree será condenado? ¿Duro o se nos parece palabras de vida eterna? Para presentar nuestra verdadera personalidad. Aún en este grupo reducido de toda la cantidad que seguía al Señor Jesucristo, aún hubo uno que, aunque le pareciera palabras de vida eterna, permitió que el diablo entrara a su mente y a su corazón, que fue Judas Iscariote. Aún así, su palabra no, la palabra de Dios es buena, es para vida eterna. Porque cuando hace el apóstol Pedro la confesión, que dice ahí en el versículo 68, le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién diremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Fíjense lo que es, fíjense, hermanos, cómo es la contradicción, ¿verdad? Pedro, en nombre de todo, dice: no, tus palabras son de vida eterna. Y los otros que decían: no, tus palabras es dura, ¿quién la puede oír? Y el apóstol Pedro dice: todos hemos creído, todos hemos confesado, y a todos nosotros nos parece que tus palabras son de vida eterna. ¿Por qué? Porque tenían la intención de agradar. ¿Por qué? Porque tenían la intención de estar con Dios. Dice: y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Jesús le respondió: no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es el diablo. Ya hemos tenido clases de esto, de muchos los llamados por los escogidos. Ya vimos este tema, ya lo vimos, por eso nada más lo estamos resumiendo. Ya sabemos quiénes son los escogidos, los obedientes. No es una elección que diga el Señor: tú sí, tú no, tú sí, tú no. Son los obedientes, los permanentes, los que siempre están ahí. Esos son los escogidos. Aún así, de ese pequeño grupo, porque si nos retomamos atrás, vamos a ver que eran infinidad de personas que los iban siguiendo, porque esto viene hablando desde la limitación de los 5,000 sin contar mujeres y niños, y de esos 5,000 mujeres y niños quedaron solamente 12, y todavía de los 12 escogidos quedaron 11, porque uno sí creía que era palabra de vida eterna. Es decir, yo no puedo irme confiado ahorita decir: no, lo que yo escuché fue palabra de vida eterna. ¿Cómo voy confiado cuando lo escucho, lo entiendo, lo acepto, lo creo y lo vivo y lo practico? Y no permito que el diablo me lo quite, y no permito que el diablo entre a mi mente, como hizo Judas Iscariote, que permitió que el diablo entrara a su corazón y quitara todo lo que el Señor le había dado. A pesar de que Judas había caído juntamente con los 11, todavía, ¿sabes?, corrió un riesgo de quedar fuera, y quedó fuera. Por ello, ¿qué tenemos que hacer nosotros para que la palabra del Señor no nos parezca dura? Santiago nos dice una característica: que debemos recibir la palabra con mansedumbre, que debemos de nosotros creer que esta palabra puede limpiar nuestras almas, que esta palabra es más dulce que la miel y que la miel que destila el panal, lo que dice el salmista, y no venir con un prejuicio aquí, es
de que el que va a predicar no me gusta cómo hablas, todo lo que sea. No, hay que venir con una mente clara, una mente abierta, con la intención de agradar a aquel que dio su vida por nosotros y con la intención de escuchar el mensaje que para vida eterna permanece y con la intención de que yo salga edificado y con la intención de que yo salga alimentado y con la intención de que yo salga fortalecido para poder decir: la palabra que escuché es palabra de vida eterna. Esa es una parte. La otra parte es practicarla, hacerla. Porque si en la mañana nos vamos, no, el mensaje estuvo excepcional. Se nos dijo ayer en el día en el cual tenemos que prepararnos. Pero si nos vamos nada más como oidores superficiales y llega en la tarde, llega el lunes, martes y se nos olvidó, vamos a estar como Judas. A pesar de que yo puedo tener la categoría de escogido o la característica de escogido porque creo que es de vida eterna, me falta lo otro, me falta lo complementario, me falta no permitir que el diablo me la quite, me falta no permitir que el diablo haga su obra en mí, sino que yo lo vaya creyendo y lo vaya practicando y lo vaya haciendo y que día con día me vaya preparando. Es un decir, porque solamente tenemos un día de preparación, solamente tenemos para prepararnos hoy este día, y si vivo mañana, nada mañana, no tenemos más días, solamente tenemos un día para prepararnos. Por ello, lo que estamos viendo, ya para concluir y dar la conclusión de este tema, dura es esta palabra, que es severa o rigurosa, la dijeron los propios hombres, la dijeron los propios discípulos. ¿Quién le parece dura? Al del mundo, al discípulo que no cree, al discípulo inestable. Pero al que no le parece dura es al discípulo escogido. A él le parece palabras de vida eterna. Primeramente, es muy importante esto, que lo que escucho me parece palabras de vida eterna. Lo entiendo, lo acepto, lo creo, lo practico, es otra cuestión. Lo vivo es otro asunto. Tenemos que, una cosa es oírlo. Oír es que yo estoy entendiendo, estoy creyendo y estoy aceptando. Y otra cosa es ponerlo a la práctica. Para que no me vaya a pasar lo que eran dos escogidos y uno se quedó. Fue Judas el que traicionó a Jesús. Yo no quiero traicionar a Jesús a pesar de que ya pasé por varios, como decíamos en las clases de los miércoles, ya pasamos por varias depuraciones, decíamos ese día, por varios filtros. Ya no soy hombre del mundo que me parece locura. Ya no soy discípulo que no cree porque creo que es palabra de vida. Ya no soy discípulo inestable porque lo que escucho, aunque no me gusta, aquí estoy porque sé que es de Dios. Ahora soy escogido. Ahora tengo que cristalizar esa lección. Y esa lección la voy a cristalizar, la voy a hacer cuando practico cada mensaje que yo escucho. Cuando yo lo creo y me lo llevo a mi casa, me lo llevo a mi mente, me lo llevo a mi corazón y en la semana lo voy haciendo, lo voy practicando. Hoy es el día de prepararme, hoy es el día de salvación para mí. Te diga, no, ¿cómo que el día de salvación? Ya me salvé ese día. ¿Cuándo? Cuando fuimos bautizados, ese fue el día que entramos al camino. El día de salvación es el día que vivimos, hermanos. No vayamos al pasado, es el día que vivimos. Es el día de salvación. Es el día que tenemos para prepararnos. Una cosa es que el mensaje me parezca a mí, palabra de vida eterna, que ya ha brincado todos esos filtros, toda esa depuración de más de 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, quedamos 12, no me voy a quedar yo, sino que voy a hacer lo posible por llegar a la eternidad. ¿Cómo lo hago? Que entienda que el mensaje de Dios es para mi beneficio, para mi provecho, y cuando yo lo entiendo, lo creo y lo acepto, ahora lo voy a practicar. Ahora, ¿qué haremos con esta palabra? ¿Qué haremos con el mensaje de Dios? ¿Nos parecerá duro o nos parecerá palabra de vida eterna? Si nos parece palabra de vida eterna, vamos a hacerlo, porque el cielo nos espera, el galardón es muy grande y que vivir eternamente en los cielos ha de ser la cosa más maravillosa que nuestra alma puede experimentar. Si no, veamos la contraparte, morar eternamente en el tormento, hermanos, qué complicado será. Por ello Dios nos invita a que su palabra la veamos como palabras de vida eterna, de modo que la hagamos para que estemos en la tierra. Dios nos bendiga. Amén.